episodio 44. Daniela Yurrita, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es en dónde Hola. estás? Pues mira, en este momento estoy en Alemania, la ciudad en la que vivo se llama Regensburg y son las 5:30 de la tarde. Ah, muy bien, son las 10 de la mañana en Texas. Tenemos 7 horitas de diferencia. Cuéntame cómo te va por allá. Pues mira, realmente es una mezcla de diferentes estados. Ujú, Estoy muy agradecida de poder estar aquí porque realmente pues es un país que aprecia mucho la música clásica, que es a lo que yo he dedicado mi vida. ujú, Al mismo tiempo es difícil porque es una cultura muy diferente que la nuestra, latinos, cálidos, ¿sabes? Alegres, acá la gente es mucho más reservada, los procesos son rígidos. O sea, ujú. realmente para mí, entender la burocracia alemana como latina ha sido difícil y fue en su momento pues muy difícil adaptarme a la cultura y tú me podrás entender también bien en esto, desde la situación climática, por ejemplo, el idioma, muchos factores que realmente pues es cuestión de adaptarse y como uno está viniendo pues a una cultura que no es la suya, pues yo Ujú. siempre he tratado de verdad de integrarme, ¿sabes? Creo que es muy importante integrarse a la cultura a la que llegas y no solo integrarte, no tolerar, sino que realmente adaptar tu forma de pensar e incluir las cosas de la cultura a la que llegas que van contigo también, ¿verdad? No vas a Ujú. cambiar totalmente de la persona que sos, pero realmente me parece muy importante como integrar esta cultura a quien yo soy, ¿verdad? ¿Qué ha No, sido lo más difícil, además del asunto del clima? ¿Qué ha sido lo más difícil que en su momento era como que no lo entiendo, no sé, no lo acepto, no? ¿Qué fue lo más, extravagante o difícil? no en mi máster, vine a hacer el máster Ujú, acá, el bachelor lo hice en Puerto Rico. ujú, Eh, Tenía gente de la facultad que no me tragaban por mi forma de ser, ¿sabes? Nosotros somos abiertos, somos alegres, o sea, aunque estés pasando momentos difíciles, le sonreímos a la vida, eso es la cultura latina, ¿me entiendes? ujú. Y esta gente no me aguantaba por eso, o sea, decían que plano yo era fake y que era, sí, o sea, no entendían ellos eso y eso me causó muchos problemas en la universidad, hasta el punto de que, pues al final yo terminé, pues hice 2 másters en esta universidad Ujú, y en realidad un poquito porque no sabía qué más hacer y porque quería alargar mis años de estudiante, pues solicité para otro programa y de estas personas me boicotearon, se pusieron totalmente en contra mía. Yo había pasado la audición, pero ellos no me querían ahí. mm, Y eso fue un choque pues muy fuerte, ¿verdad? Porque normalmente pues para mí eso es algo positivo, ¿me entendés? Es claro. la forma nuestra de ser como tan abierta, pero hay gente que de verdad no le gusta. Entonces, eso fue para mí, o sea, aceptar y entender eso y entender, sobre todo, pues que no somos monedita de oro, que no le vamos a caer bien a todo el mundo, pero que la gente vaya como hasta allá Ujú. Porque para... en este caso no fue algo que hiciste, o sea, tú ni tan siquiera te lo buscaste, simplemente por existir, llevar la pinta latina y sonreír y ser, quizá muy sociable o verte feliz, ya eso de repente le cambió la percepción a esta gente y te categorizaban como que eras de mentiritas. Me ha pasado eso, me ha pasado que tipos piensan que les estoy coqueteando, Ujú, o sea, de todo, te lo juro. Pero yo creo que igual es importante o sea, no trato que eso no cambie quién soy,
¿sabes? Claro. O sea, obviamente, pues ahora tengo un poquito más de cuidado, pero realmente, pues he tratado dentro de lo que cabe y que uno va cambiando también, ¿me entiendes? Pero he tratado dentro de lo que cabe de mantener mi personalidad y ya, ¿sabes? Listo. ¿Cuántos años llevas allá en Alemania? Ya son 8 años. Mm. Ya Así es, que te fuiste de tu país hace 12. me fui de mi país hace 12 años a estudiar en el Conservatorio maravilloso de Música de Puerto Rico. Fueron 4 años increíbles que pasé por allá con ustedes. En un país que siempre voy a llevar de verdad en mi corazón. Gente que todavía, o sea, increíble tu país. Y cuando fuiste a Puerto Rico, ¿qué te costó allá? Pues mira, aunque la cultura es mucho más parecida, todavía, o sea, nunca, ningún país va a ser como tu país. Ujú, ¿Entendés? A mí lo que más me costó en realidad fue que yo, pues mi vida fue más o menos, como te contaba antes, en Guatemala hay muy poca movilidad en torno a ciudades. O sea, yo pasé 14 años en el mismo colegio, mis, mis amigos los conozco desde que somos bebés ujú. casi. Eh, Todo como muy, ¿sabes? Muy estable en ese Es sentido. estable y no cambia constantemente y la gente no se Mm, va y no vas a distintas escuelas. Creces ex- y te crías y evolucionas con la misma gente. con la misma gente. O sea, nosotros no tenemos esto de que escuela media y escuela superior no Ujú, cambias, sino que estás desde, en mi caso, desde preschool, que tenía 4 años, hasta que me gradué a los 18 años, ujú. estuve en la escuela con la misma gente. Eh, y salir de mi país, darme cuenta de que estaba, pues, entre comillas, sola. No estaba sola porque pues llegamos varios de Guatemala al mismo tiempo, pero en cierto sentido sí, o sea, yo sé que pues tenía esa seguridad que en Guatemala me pasaba algo a las 4 de la mañana y yo llamo a mi hermana, o ¿me entiendes? Estaba toda mi familia ahí, amigos de toda la vida, fue como empezar de cero y siendo tú por ti, Ujú. porque en Puerto Rico también es así, ¿sabes? Que te preguntan, ¿y tu hija de quién eres? Ay, tu abuelito es tal y tal, y eres sobrina de fulanito de tal. Eso también es así en Guatemala, ¿me entiendes? Entonces ahí yo ya no era la hija, la sobrina o la nieta de fulanito de tal, sino que soy yo y estoy creando una vida basada en lo que soy hoy yo. Ujú. Y eso fue muy lindo en el sentido de que, pues sí, o sea, tomas responsabilidad de lo que estás construyendo, pero al principio me da miedo. Pero yo me imagino que esa experiencia y esos 4 años fueron los que te formaron para tener la valentía de entonces irte a Alemania y que hoy día ya son 8 años y vivas feliz y encantada de la vida. Definitivamente. O sea, fue un paso muy, muy privilegiado, Ujú, creo yo, poder haber estado en un país como Puerto Rico, porque creo que me dio al mismo tiempo mucha confianza, me hizo salir de esa burbujita, de ese nido, aún estando un poco cubierta, ¿sabes? Porque, o sea, en Puerto Rico los puertorriqueños me acogieron como de una manera tan espectacular, de verdad, ujú, yo ahí tengo familia, o ujú, sea, y pero al mismo tiempo estaba desarrollando esta, pues, personalidad fuera de la protección de mi casa, ¿verdad? Entonces creo que fue muy privilegiado en el sentido de que, pues sí, fue un primer paso, pero un primer paso que me dio las herramientas sin darme los traumas. Como creo, o sea, no sé cómo hubiera sido empezar de cero en una cultura así, sin nunca haber vivido fuera de Guatemala. Exacto. Yo
el triple de difícil de lo que fue. Que dentro de todo sí fue difícil, quizás tan pronto llegaste a Puerto Rico porque te sentías sola, de que, okey, aquí no soy hija de nadie, nadie me conoce, no están mis amigos, y literalmente estoy sola, no están las personas con las que crecí y me desarrollé, y tampoco está mi familia, pero entonces nosotros como puertorriqueños te adoptamos, te abrazamos y sí pudiste sentirte parte de una comunidad, y como tú dices, de forjar esas relaciones y pensar que y hoy día pensar que te queda familia en Puerto Rico. Y esa fue la primera vez que yo experimenté lo que te decía de antes, no es solo adaptarte a una cultura, Ujú, sino adoptar también de esa cultura cosas que te enriquecen a ti como persona. ujú, O sea, en Puerto Rico fue la primera vez que yo experimenté eso. Creo que ustedes lo hacen tan fácil porque tienen una cultura tan abierta, tan alegre, tan linda, que de verdad, pues yo salí una persona cambiada ujú. de esos 4 años en Puerto Rico. Entonces, tenemos muchas diferencias culturales, aunque también muchas similitudes, pero Ujú, están esas diferencias, existen. Y creo que pues ahí fue donde yo me di cuenta realmente la riqueza que se puede ganar cuando tenés esa mente y ese corazón abiertos a ujú. absorber, ¿verdad? Y no solo pues adaptarte por sobrevivencia, por supervivencia, sino que absorber por riqueza personal también. Entonces, sí quisiera que me cuentes cómo llegas de Guatemala a Puerto Rico, tomando en cuenta que ustedes no son ciudadanos americanos y no es tan sencillo como montarte en un avión y aquí llegué. ¿Cómo lograste ese paso? Definitivamente fue uno de los pasos más difíciles Ujú, que, que he tenido en mi carrera, uno de los obstáculos más difíciles. Porque en el momento en que yo pues me gradué del colegio en Guatemala y yo desde muy chiquita sabía que quería cantar y que quería cantar ópera y que me quería formar. O sea, mi sueño era estudiar ópera en la universidad. mm, Y lamentablemente, pues en Guatemala en ese momento no estaba la opción. Había una carrera de música como muy superficial, que yo sabía que pues no era lo que yo necesitaba. En Guatemala se hacía una ópera al año hace mucho tiempo, luego la dejaron de hacer. O sea, de verdad yo no sabía que si quería llevar, o sea, llegar a tener una oportunidad tan siquiera de llevar a cabo este sueño, iba a tener que salir. El hecho de buscar a dónde ir fue muy difícil. O sea, pensemos que en ese momento no habían tantas herramientas como hoy, o sea, la tecnología no estaba tan desarrollada. Eh, entonces obviamente, pues lo que yo tenía en mi cabeza era las universidades más famosas de música de Estados Unidos, ¿verdad? Eso era lo que yo conocía, lo que yo sabía que existía. Y pues empecé por ahí. Obviamente fue la primera vez que me di en la cara, porque, pues primero que todo, mira, yo no tenía la preparación para entrar a una universidad como Juilliard, ujú, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pero apliqué. En mi ignorancia, yo apliqué a Juilliard en ese momento. Y bueno, me invitaron a la audición, pues, ya. ujú. Luego, en la segunda ronda, cuando dije, ok, no es por ahí, apliqué a otras universidades, pues, menos conocidas. Todo esto con un proceso de que sentarse todos los días, investigar por horas. Y bueno, y luego fui aceptada en 3 universidades. Y la segunda vez que me di en la cabeza, en la cara, porque pues luego de ser aceptado tienes que llegar, ¿verdad? Tienes que pagar matrícula, pagar tu vida en Estados Unidos y como extranjero eso es extremadamente difícil porque tienes que enseñar prácticamente que puedes vivir los 4 años. Exacto.
Entonces, pues, lamentablemente, pues, no lo pude hacer. Y ahí fue donde dije, ok, pues tengo que ver a otros lados, qué otro país, hay más países que Estados Unidos, pues no puede ser la única opción. Entonces empecé a investigar, pues, España, otros países de Latinoamérica, y ahí fue cuando, pues, surge el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Yo en Guatemala tuve una maestra puertorriqueña por muchos años. Ah, Sí, qué pero interesante. sí, Boricua en ella Guatemala. todavía en Guatemala, de hecho, ha Ay, qué vivido bien. casi toda su vida en Guatemala. Y ella es exalumna de Julia, y creo que por eso pues nosotros teníamos siempre en mente como irnos a Estados Unidos, y no sé por qué en ningún momento pues ni a ella ni a nosotros se nos ocurrió ver al conservatorio, ¿verdad? Y hasta que se fue a estudiar otro estudiante de ella que era guitarrista, o sea, se fue por guitarra, se fue también un compositor, y en eso nos dicen como, aquí hay un departamento de canto espectacular, ¿y por qué no están aplicando acá? Ujú. Y ahí fue como el clic. Para todo esto habían pasado 4 años, ¿verdad? Yo en Guatemala, pues lo que decidí hacer fue buscar maneras en las que yo pudiera complementar esta carrera más adelante. Entonces, pues estudié un poco de administración de empresas, estudié idiomas, francés sobre todo, y un poquito de alemán. Y así, esa fue la historia, que fueron 4 largos años hasta llegar a comenzar un bachelor, ¿me entendés? En Puerto Rico. En Puerto Rico. Esa ¿Cómo fue sales de tu país? ¿Con una visa de estudiante? con una visa de estudiante, sí. Lo cual, pues también, a la hora de yo graduarme en Puerto Rico, también era la pregunta. La mayoría de mis compañeros en ese entonces, todos ustedes, pues obviamente la opción más lógica era irse a Estados Unidos, porque ustedes tienen la ciudadanía. Ujú. Entonces me surge a mí otra vez la pregunta, ¿ahora qué? Ahora sí estoy preparada, ¿me voy a Estados Unidos o no? Y realmente uno de los factores que influyó en mi decisión de no probar otra vez Estados Unidos fue el tema de la visa. Porque yo Ujú. dije, bueno, van a ser otros 2, 3 años trabajando para algo que en el momento en que yo dejé de tener una visa se cae al suelo y tengo que empezar otra vez de cero, ¿verdad? Y Entonces, toma años entonces poder obtener una visa. mira, la visa de estudiante es un poco más accesible porque pues en el momento en que tú estás aceptado en una institución y puedes probar que sí puedes pagar la institución y pagar tu vida alrededor de tus estudios, y la visa es relativamente fácil de conseguir, entre comillas. Pues así hay que hacer un montón de papelería, cuesta dinero, obviamente, pero diría que no hay, o sea, un porcentaje muy alto de que te rechacen la visa ya en esa etapa, pues. Pero sí es real el factor del asunto del dinero. En Puerto Ah, Rico sí. se completa una carrera que con mucho menos dinero, o sea, puedes hacer un bachillerato en, no sé, como $8,000 quizás o menos, y en Estados Unidos te cuesta 30, 40, 50, 80, 100 de acuerdo a la universidad a la que estés aplicando. Por lo menos eran 20,000, 30,000 dólares por año. Que entonces así es sumamente complicado y más que nada, sí, no sé si cuando tú estabas en Puerto Rico, pero el costo de vida de mi país es absurdo versus el dinero que ganas anualmente o mensualmente. Por eso esa es una de las razones por las cuales yo me fui. Ujú. Pero sí, entonces había una ventaja de irte a Alemania por
el asunto de poder probar que puedes pagar o costear la universidad y el costo de vida? Mira, yo tenía una gran ventaja en mi caso, que era que mi abuela era española Mm, y yo heredé la nacionalidad. okey. Entonces, pues sí tenía la nacionalidad para la región Schengen, que es Alemania, Austria, España, Francia. Eso era una gran ventaja. Ahora, sí te he de decir que las leyes migratorias aquí en Europa son mucho más ligeras Ujú. que las leyes en Estados Unidos. O sea, es mucho más fácil que tú, después de tener pues ya unos estudios aquí, una vida, te dan mucho más chances de poder quedarte. Eh, Son más flexibles con el tiempo, hay muchas más ayudas a nivel gobierno, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora Entonces, mismo, ¿tú estás allá con tu visa o con tu nacionalidad española o ya obtuviste otras cosas? no, yo sigo con la nacionalidad española aquí. En Ujú, algún momento, pues, pensaré si hago la alemana, pues porque es el país en el que vivo, ujú. pero en realidad, pues, el territorio es, no, es como si fuera ciudadana también de acá. Pero que no, porque así también pasa, a veces le pasa hasta a los mismos puertorriqueños que deciden ir a estudiar allá, y entonces sí van con una visa de estudiante, y eso es como que terminas hoy la carrera y mañana te tienes que regresar. En este caso, ¿tú no sentías esa premura o no estabas constantemente con ese estrés o con esa, no sé, con esa idea de Y que me yo tengo eso que ir, lo me sentí tengo en que ir, Puerto me tengo que Rico. regresar? Yo Mm, eso lo sentí en Puerto Rico, por ejemplo, ujú, de que terminaba y me tenía que regresar. Aquí en Alemania, cuando terminas, te dan un año y medio okey. para conseguir un trabajo. Ujú, Y luego lo puedes apelar. O sea, en realidad sí están las leyes y sí hay que hacer papelería, mucha papelería, pero es un poco más flexible. exacto, eso está bueno, eso está genial. Sí, Quien se sí, quiere ir a Alemania, vamos allá. sí, de verdad, de verdad. Ujú, O sea, te dan un año y medio, por lo menos, que es bastante tiempo. Y en realidad también hay una visa para artistas especiales en las que solamente tienes que ganar, creo que 1.000 euros, un poquito más de 1.000 euros al mes ujú. para poder accesar a esa visa, que no es ni comparable con lo que hay que pagar para una visa de artista, por ejemplo, en Estados Ujú. Unidos, ¿verdad? Entonces sí, sí fue un gran factor, la verdad. El otro factor fue que, pues acá la educación es gratuita. A mí el máster me costó menos de 500 euros, dos másters. Guau. Es ¿Es mucho más riguroso o difícil entrar, ser aceptado en una institución allá? Eh, no, no diría mucho más, porque en Estados Unidos pues también tienes universidades en donde es súper difícil entrar. Ujú, Creo que es como todos lados, o sea, hay lugares más prestigiosos, hay lugares menos prestigiosos. Obviamente pues uno busca al maestro. Yo entré con un maestro que era bastante reconocido y en toda la universidad habían solo 6 plazas. O sea, era una universidad que por él estar ahí, pues sí había más gente como viviendo. Eh, pero hay muchos lugares. O sea, realmente creo que, pues es como en todos lados. Eh, por el hecho de ser red estatal, creo que sí, la competencia es muy grande. O sea, viene gente de toda Asia, de toda Europa, a competir por estas plazas, ¿verdad? Y lo cual, pues realmente, pues también era lo que te decía, me siento muy afortunada de haber podido estar acá, de que me hayan ofrecido esa plaza, de haber podido empezar a hacer esta vida acá, ¿verdad? ¿y Porque allá necesitabas el inglés o alemán? alemán. Entonces, sí haberlo estudiado en esos 4 años de espera en Guatemala. Mira, yo mayormente estudié francés en esos 4 años de espera.
Luego, cuando yo decidí, ok, Alemania es una opción, que fue ya en mi último año en Puerto Rico, dije, voy a empezar a estudiar un poquito más de alemán y como que refresqué un poco, pero la verdad es que yo no sabía hablar alemán. Yo dije, si me aceptan, me meto a un curso así como Intensivo. intensivo y ya, ¿verdad? Pero sucedió que la persona con la que yo venía a estudiar, básicamente, cuando yo llegué a tocarle su puerta, era un señor de estos todos así, súper arrogante, súper como subido y no sé qué. Yo llego y le toco la puerta y hola, yo soy Daniela y no sé qué. Y me pongo a hablarle y yo me acuerdo que me veía así como, ¿Y esta quién? como que no sabía qué estaba pasando. Eh, y yo le digo, bueno, yo vengo a estudiar con usted, mañana es mi audición. Y ahí me dice, ay, pues qué lástima, porque yo ya no estoy tomando estudiantes, yo me retiro en 2 años y ya no estoy tomando estudiantes, entonces, bueno, buena suerte, pero chao, ¿no? ¡Boom! Y yo así como, no puede ser, bueno, ya estaba ahí, yo dije, voy a hacer la audición, ¿quién quita? Fui la última y cuando me estaba cambiando, al salir, me encontré a la pianista y me dijo, te van a dar una plaza. Y yo, ok, pero con tal otro profesor. Y yo, ok. La cosa es que tomé una clase de prueba y no era lo que yo necesitaba, entonces decidí no tomar la plaza. Me iba a ir a Holanda y ya estaba prácticamente. En Holanda sí, el máster era en inglés y todo, ¿verdad? Pero habían varias cositas que a mí sí me gustaban de Alemania. Por ejemplo, el sistema de teatros que tienen aquí, que es muy grande, o sea, tienen 85 teatros de ópera 100% funcionales, más festivales, más orquestas, más. O sea, hay mucho, mucho, mucho trabajo. Y segundo, pues que la educación era gratuita, ¿verdad? En Holanda no era tan cara como en Estados Unidos, pero no era gratuita. Entonces, bueno, pero yo dije, la verdad es que tengo que ver que realmente lo que esté haciendo vaya en línea pues con lo que quiero, ¿verdad? Y si lo que quiero es ser la mejor cantante que yo pueda hacer, que yo pueda llegar a ser, o sea, quiero realmente desarrollar mi técnica y no solo tener un papel por tenerlo. Entonces, Holanda es lo que tiene que ser y me va a costar más, pero bueno, ya estaba todo listo, ¿qué te digo? O sea, y el tipo, no sé, hasta la fecha, te juro que no sé qué pasó, pero se arrepintió y me escribió un email de que no, que sí me iba a tomar en su estudio, que había cambiado de opinión y esto fue un mes después de la audición, ya yo había dado por ya, que no Se iba a acabó. pasar. Que me veía y que por favor no le escribiera porque se iba de vacaciones. Y yo Oh, como, wow. casi me da un infarto, te lo juro, cuando leí ese email, porque como, ok, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? O sea, tomar la decisión de cambiar los planes a última hora. No sabía hablar alemán. En esa universidad, en ese entonces, ya no lo hacen así, te aceptaban sin alemán solo para el máster, porque la mayoría de clases son 1 a 1, y luego de un año tenías que pasar un examen, obviamente, pero obviamente ellos, o sea, el máster era en alemán. Entonces, yo así como, no sé alemán, ya tengo otros planes, ¿de qué hago? ¿Qué hago? Te juro, me costó tanto tomar la decisión. Lo pensé y lo pensé y lo pensé y lo pensé. Y un día me levanté y dije, Alemania. Listo, ya Y ya, está. No lo voy a pensar más. Me voy a Alemania. sí, pero sí, yo te juro que 2 semanas antes de mi viaje me levantaba así con taquicardia, con no sé hablar alemán, o sea, por el idioma, pues, porque realmente, o sea, ¿Y qué aquí hiciste con el estudiar. asunto del idioma? ¿Estudiaste antes de irte? ¿Llegaste y estudiabas 4 horas al día para Mira, poder cuando dominar y entender el idioma?
Sí, como yo ya estaba en Europa cuando, más o menos cuando pasó todo esto, pues yo Ujú. estaba en Madrid, en la casa de mi tía, Mm. y no sabía muy bien cómo a dónde meterme, era carísimo los cursos intensivos y no, ya no me quedaba tanto tiempo. Mira, me bajé Duolingo y hacía Duolingo como que fuera así el último día del mundo, pues como que el mundo se fuera a acabar. Hacía Duolingo 24 horas al día. Y ahí pues aprendí vocabulario, pero obviamente no aprendes el idioma, ¿verdad? Entonces, Ujú. lo primero que hice al llegar a Alemania fue irme a meter a un curso, aparte del curso que me iban a dar en la universidad. Entonces yo iba a curso de alemán todos los días. No podía ir al curso intensivo porque ya estaba en el máster full. Entonces yo iba casi todo el día a la universidad y en las tardes, tarde-noche, me iba a los cursos de alemán. Y aparte hacía alemán por mi cuenta. O sea, tragué alemán ese año, pues, ¿sabes? Eh, sí, había que ponerse las pilas, pues, porque no había de Pero otra. al final del día no, o sea, fue una barrera no fue una barrera porque no te impidió tomar la decisión y comenzar el máster, pero sí era como un reto, como que tengo que probarme y esto lo tengo que lograr. Era un Era gran reto, porque encima de todo, mira, en Alemania la gente sí habla inglés, pero no todo el mundo, como se cree, y tampoco les gusta, ¿me entendés? Entonces, si tú llegas al supermercado, puede ser que la cajera de verdad no hable inglés, o que hable muy poquito, o que no quiera porque se siente mal y porque no está segura, y entonces, eh, si ya vas a alguna otra ciudad que no sea Berlín, porque en Berlín es mucho más cosmopolita, pero cualquier otra ciudad de Alemania es alemán, pues. Tienes que ujú. hablar alemán. No solo para el máster, lo necesitaba, ¿verdad? Lo necesitaba para la vida. Y realmente, pues, cuando empecé el máster, yo sí sentía que los profesores eran como la que no habla alemán. La que... ¿Sentiste en algún momento algún tipo de racismo por ser latina? Porque sí fue un choque cultural, como hablabas, y sí recibiste mucho, como que no eras muy querida por el asunto de ser alegre y tener ese sello latino tan marcado. ¿Pero sentiste alguna vez racismo por ser latina o era el choque de que eras la que no hablaba alemán? Yo creo, mira, a los alemanes les gusta mucho la cultura latina. Eso sí fue o sea, Vorteil. Perdón, se me olvidan las palabras. Una ventaja. Ujú, Eh, Creo que era más por el hecho de no hablar alemán. okey. ¿Sabes? Mi coach y mi pianista me dijo 2 semanas, te voy a hablar en inglés. Y después tú ves cómo lo haces. Pero acá solo vamos a hablar alemán. Eh, y iba a seminarios, ¿sabes? O sea, seminarios tenía que tomar uno que era de music business en alemán. O sea, te juro que lo que hice fue que pedí cuadernos, traduje todo, o sea, así hice el examen, con todo traducido, me aprendía las palabras, me aprendía las frases. Sí fue un gran reto. Sí, la percepción de alguien que no habla el idioma en ese país es diferente, te tratan diferente. O sea, Otra ventaja también que tenías es que dominabas el inglés, sí, eso sí. y eso viene de haber estudiado en un colegio en Guatemala. Y mucha televisión cuando estaba creciendo. Ujú. Yo veía todas las comedias, estas Friends y That 70 Show y todo eso, me las vi completitas en En Guatemala. inglés. Había un Ujú. canal que se llamaba de Sony, en donde las pasaban en el idioma original con subtítulos. Entonces, eso sí, fue súper bueno. Y aparte, pues sí, estudié inglés
como segundo idioma toda la vida en el colegio, pero fue una gran ventaja definitivamente tener el inglés, porque pues claro que entre español e inglés cubrís una gran parte de la segunda lengua de la población europea, ¿verdad? Porque o aprenden inglés o aprenden español, francés también yo sabía un poco, entonces aquí aprenden inglés todos, pues los que van hay 3 tipos de colegio acá. Hay uno que es como más de carreras técnicas y prácticas, y otro, o sea, 2 que son de carreras técnicas y prácticas, y otro que es como high school, como de la escuela superior. Y en la escuela superior sí aprenden inglés y tienen francés o español. Entonces ahí estaba nítida, pues, o sea, la verdad es que, pero sí, es lo que te digo, es llegar a un país que no es el tuyo, que te está abriendo las puertas. Entonces, sí, yo sentía también que nunca me iba a sentir cómoda, aparte si no aprendía bien el idioma. ¿Y cuánto te tomó en ser una persona fluida en el idioma alemán? Me sigue tomando. Es un idioma bien duro, la verdad. Y el hecho de que, mira, yo empecé de una vez con la carga del máster. Entonces, no era como que podía irme 5 horas al día a estudiar alemán. Entonces, ha sido un proceso largo. Yo creo que hasta que me sentí ya como, digamos, más o menos que dominaba, o sea, que me podía expresar más fluidamente, fueron como 3 años. Que por lo menos podías hablar en oraciones completas y si están dando la clase, pues puedes entender la clase, etcétera. O que podía ser más yo, ¿sabes? Porque también es el hecho de poder reconocer personas en el idioma y de poder interactuar. Creo que recibir una clase y eso fue un poquito más, como allá como al segundo año ya yo entendía la mayoría de las cosas, y si no preguntaba, estaba siempre buscando palabras y todo, pero ya el tercer año ya sentía yo como que podía ir a algún junte y realmente pues interactuar con otra persona en alemán. Y ¿Verdad? sí, a mí me cuesta, por ejemplo, comunicarme en inglés. Nosotros en español decimos tantas cosas, hay tantas palabras, le añadimos tantos detalles, que es como que todo pasión. Y entonces en el inglés, pues todo es mucho más corto, no se Ajá. comparten tantas cosas. Adaptarte a la cultura de no me tienes que decir por qué, aunque uno sienta que necesitas sacarse el por qué, a la gente no le importa, o no es requerido, y de repente si ignoras eso y comienzas a hacerlo, consideran que estás sobrecompartiendo información o está oversharing, como le llaman acá. Y todo tiene como un estándar y todo es con alrededor de ciertos boundaries y estos son los límites y hasta aquí puedes decir y esto no es necesario. ¿Cómo te sentiste? Porque dices que al tercer año ya podías socializar. ¿Sentías que podías socializar siendo tú? No. O Y eso, de hecho, todavía me cuesta. Como tú dices, o sea, un montón hasta decir chistes, no sé, o sea, en otro idioma es difícil porque, y mira, yo siempre he sido fan de los idiomas porque yo creo que te dicen, no solo es una forma de comunicarse, sino que te dicen mucho de la mentalidad, de cómo ve la vida esa cultura. Y como tú lo dices, o sea, los estadounidenses son súper prácticos, súper como que al punto, y el inglés es así. Igual el alemán, o sea, el alemán a mí me ha costado como, digamos, también encontrar el humor de acá gracioso, por ejemplo. O sea, al principio decía como, eso no da risa, pues, o sea, ¿por qué se están riendo? Y definitivo. así, pues,
yo creo que hasta que uno va realmente también entendiendo la cultura y queriendo asimilar esa cultura sin tantos prejuicios, porque a veces uno también tiene prejuicios, ¿me entiendes? Y claro, o sea, nosotros venimos de países hermosos que queriéramos por poder estar allá haciendo lo que nos apasiona. Ujú. Y la vida nos ha traído a otros rincones del mundo y a veces, y eso es muy bonito, pero también es muy difícil. Entonces yo creo que por ese mismo sentimiento de aferrarte a lo que es tuyo y de no dejar ir tu identidad, a veces sí desarrollamos muchos prejuicios hacia las culturas a las que nos toca estar. Ujú. Y eso para mí también fue un poco duro e importante de aceptar. Como, ok, le tenés que bajar un poquito aquí al juicio y realmente tratar de entender cómo esta gente piensa, por qué actúan como actúan, cómo... Es Y, una invitación también a la humildad, a la conciencia, a, sí, a soltar el control, a de darte cuenta de quién eres, qué significa lo que eres y cómo separarte de tu ego para sí. entonces poder recibir. Y recibes la información y recibes las experiencias. Entonces, como bien dices, no puedes crear una respuesta o dejarte llevar por esa primera cosa que sientes cuando Ujú. estás chocando, porque sinceramente es como estar en la orilla de la playa. Hola, hola, hola va, hola va, hola viene y sientes que no puedes salir de ahí. Entonces, sí se necesita coraje y como esa valentía y también esa humildad y poder separar el ego y decir, ok, yo estoy aquí, yo no me quiero ir de aquí, pero yo no puedo ir en contra de la corriente. Sí. Entonces, yo necesito madurar y realmente internalizar por qué son como son, cómo realmente son y qué yo tengo que manejar, disminuir, aumentar para entonces poder integrarme. Y esa parte de integrar, de uno totalmente integrarse, yo hay días que siento que nunca va a pasar. Igual aquí. Es como que, pero de verdad que yo trato con todo mi corazón, pero siempre hay una última cosa que no pasa. Como tú dices, como pasaría con tu gente en tu tierra, y es como, ok, no pasa nada, todo va a estar bien, igual uno quiere estar en donde está, tú quieres estar en donde tú estás, así que si verdaderamente uno quiere eso, pues uno tiene que hacer lo que tenga que hacer siempre y cuando no vaya en contra de la estabilidad emocional de uno, porque tampoco es que nos morimos, no es ideal o perfecto, y sí es complicado, pero igual aquí estamos, nos gusta la vaina. Yo antes tenía como una necesidad, como de que ellos entendieran lo difícil, el Ujú. sacrificio que conlleva para nosotros estar acá. ¿Me entendés? Que no es como que, ay, esta gente viniéndose a aprovechar de todo lo bueno que tiene Alemania, que les damos la universidad o que les damos o que haya trabajo y que vienen y tienen trabajo, ¿verdad? Y yo quería, Tú como, querías educarlos a que todos ellos de una. entendieran como que no es fácil Ujú. estar aquí, o sea, si yo pudiera, estaría en mi país, ¿no? Y en algún momento dije, no puedo seguir con eso es, ¿para qué? ¿Para qué Ujú. quiero eso? No, quien quiera saber mi historia me la va a preguntar. Ujú. Y yo con mucho gusto se las voy a contar. Pero no todo el mundo tiene por qué saber. Porque, ¿sabes qué? Ahí yo descubrí que yo me estaba poniendo en una posición de víctima. Ujú. Estaba viviendo mi vida como desde el, a mí me tocó hacer estos sacrificios, sí, pero como tú dices, al final nosotros los cogimos también. Claro. Entonces, cuando yo pues entendí que me necesitaba liberarme de eso, que bueno, decirlo es muy fácil, yo a veces todavía lo siento, ¿qué te diré?
Y como tú dices, hay días que sentís que ya te integraste y hay días que sentís que no. Y es así como bailar, no es siempre para adelante, a veces más para el lado, a veces un pasito para atrás. Ujú. Eh, pero creo que entender eso a mí me ayudó mucho. Que al yo decir, pobre de mí, yo me tengo que sacrificar y quiero que ellos lo entiendan y quiero que me entiendan y no estaba sirviendo para mi Ujú. crecimiento, para mi propósito, ¿verdad? Es que Eh, hay momentos en que uno, por alguna extraña razón, y yo creo que es esa adversidad que nos hace pensar que el mundo de repente está girando alrededor de nosotros y que todo el mundo tiene que entender y que todo el mundo tiene que empatizar y que porque la gente no es compasiva conmigo y dónde está, eh, ¿por qué no me apoyas? ¿Por qué me criticas? ¿Por qué me haces sentir así? Entonces, como tú dices, uno se va en el viaje de que yo soy la víctima y todo el mundo sí, eh, alrededor de mí está mi contra y es como que al final del día, si no te gusta, te puedes ir y ahí es que yo digo, yo lo he visto con otros latinos aquí en Estados Unidos, de repente no quieren aprender el idioma o están constantemente queriéndose comportar como nos comportaríamos en nuestra isla o en cualquier otro país de América Latina, eh, queriendo ser portavoces y educar, pero con un comportamiento y unas actitudes erróneas, o que están hablando de ti y esas cosas, no necesariamente de tu cultura o de tu país. sí, Y eso, o sea, de repente hay gente que no sabe en dónde yo estoy, que no sabe dónde está Puerto Rico, que piensan que Puerto Rico es Costa Rica, o que porque yo me veo latina porque la mancha de plátano nadie me la va a quitar, significa que soy de México porque todos los latinos son mexicanos, eh, o si alguien sabe de Puerto Rico, lo único que saben de Puerto Rico es María. Entonces, de esa gente que vino después de María a vivir acá en los hoteles y no hacían nada, entonces uno tiene que también en algún momento separarse como de la sociedad, de la isla y decir, okey, quién yo soy, dónde estoy, por qué estoy haciendo esto, e ir despacio sin que el pasado o los prejuicios o las visiones que tenga la gente te arrastren sí. o te Mira, yo creo hundan. que ahí hay una gran oportunidad para nosotros, Ujú, porque nosotros somos embajadores en nuestros países. Y, por ejemplo, a mí cuando alguien me dice que es Guatemala, digo, súper. ¿Sabes qué? En lugar de enojarme, digo, buenísimo, ahora le puedo contar lo que es Guatemala, ¿sabes? ujú. Lo lindo y no lo que alguien va a dar ahí en las noticias de que, o sea, la corrupción y qué sé yo, qué otras cosas, ¿me entiendes? Que es lo único que sale, sino desde mi perspectiva, desde mi experiencia y ya conociendo a una persona de ese país, creo que es una oportunidad. Y como tú decís, o sea, yo creo que es importante que nosotros nos adaptemos a las culturas donde estamos. También creo que es importante que aportemos lo diferente que traemos Ujú. a esas culturas en donde estamos. Y por eso creo que también es importante estar en comunicación con tus raíces. Pero como tú dices, hay, hay actitudes que ya no es eso, sino que ya se pasan de la línea. Y creo que hay que ser muy cuidadosos en pensar hasta qué manera, con esta actitud o con esta acción, estoy aportando. Y sí, sí, pues sentirte orgullosa, porque, Ujú. porque venimos, o sea, venimos también a enriquecer, creo yo. Así como nosotros nos podemos enriquecer con ellos, ellos pueden enriquecer con nosotros. Exacto. Eh, pero sí, te entiendo completamente. Y creo que es la lucha de todos los que hemos salido de nuestro país. Al final, no eres ni de aquí ni de allá, regresas a tu país y hay cosas también que ya no van en línea con lo que tú querés o con lo que tú sos. Y estás en el otro país y extrañas tu país. Eh, y creo que sí, todos los migrantes,
tenemos este tipo de sentimientos, creo. No estamos solos. Eso es también importante saberlo. Exacto. Y ahora mismo, en el lugar en donde estás y trabajas haciendo lo que amas y lo que te Sí. apasiona, y sabes que todo el sacrificio que has hecho voluntariamente de dejar dejar Guatemala para irte a una isla, moverte de la isla e irte a Europa, eh, pues te ha llevado, al final del día estás donde quieres estar haciendo lo que te apasiona. Mira, yo creo que hay tan poca gente en el mundo que realmente sigue sus sueños. O sea, que cada día que yo me levanto y puedo cantar una nota o puedo, sí, hacer esto, es una victoria. Ujú, Eh, Creo que siempre estamos en constante movimiento, obviamente. Hay en esta carrera, en todas las carreras, nunca vas a llegar. O sea, eso de llegar no existe. Yo he experimentado éxitos y he experimentado fracasos. Y eso está siempre en... Son ciclos, ujú, ¿entendés? O sea, todo pasa. Los buenos momentos pasan, los malos momentos pasan. Y, y sí, o sea, dentro de todo yo me siento súper orgullosa y feliz de que todo este trabajo ha traído a que yo hoy pues sí me considero una profesional en mi campo, a que dentro de todo pues estoy haciendo lo que siempre quise hacer y que no mucha gente lo puede decir, ¿verdad? ujú. Y ahora Eh, mismo trabajas como ejecutante, ¿cómo funciona el asunto de cantar allá? Mira, ¿por qué te digo lo de que estaba todo en constante movimiento? Yo estuve en un teatro 4 años, fija, eh, y decidí dejarlo y ahora estoy de freelancer. De hecho, nos costó un montón hacer este podcast. Hablando como que del tingo al tango. Montada en un tren arriba, en una audición, en un concierto, en una cosa, más el cambio de hora. Sí. Eh, Mira, yo estuve 4 años en el coro de la ópera de Nuremberg. Para mí, cuando yo entré ahí, pues fue un gran logro, obviamente, como extranjera, había sido como mi segunda audición o algo así. Ujú, Ya era un trabajo pues profesional, en una muy buena casa y era un trabajo de por vida. Ahora, yo siempre, pues no era todo lo que quería hacer, ¿entendés? Y para mí era como un paso en mi camino. Me quedé ahí 4 años. Viene la pandemia y es para mí un gran punto de inflexión en mi vida. Ahí donde todos tuvimos que irnos a nuestras casas a sentarnos con nuestros pensamientos, fue cuando yo dije, ok, ¿me veo ahí el resto de mi vida? ujú, No, nunca me he visto ahí el resto de mi vida. Y me tocó empezar a hacer como un ejercicio de cuáles eran mis valores, qué era lo que yo quería, o sea, cómo quería que mi vida se viera. Para mí siempre ha sido muy importante el regresar a mi país a devolver un poquito de lo que he logrado aprender. Y este trabajo no me está dando la flexibilidad. Segundo, pues mi gran sueño, pues igual siempre ha sido cantar como solista. ujú, Y a mí me costó mucho poder decir esto en voz alta, ¿me entendés? O sea, para mí era como que, qué mal agradecida, tengo un buen trabajo, ¿será que es mi ego? Y no, o sea, creo que en algún momento dije, está bien,
eso es lo que yo quiero. Tal vez no es lo que quiere todo el mundo, tal vez no es para todo el mundo, pero eso es lo que yo quiero ahorita. No sé en 5 años, no sé en 10 años. Pero ahorita yo todavía quiero eso y quiero darme la oportunidad de tratar. Y creo que si no trato, siempre voy a tener esa espinita y puede ser que pare frustrada. Y tanto sacrificio para parar frustrada. No, gracias. O sea, ¿sabes? Como sentía que estaba bien cerca y que no estaba dando ese siguiente paso. Ujú. Estaba en una gran zona de confort, porque quiera que no, tenía un buen trabajo, haciendo lo que estudié, haciendo música. Era un trabajo bonito, o sea, yo me divertía un montón, tenía buenos amigos, y es la definición de zona de confort. ¿Por qué te quedas en una zona de confort? Porque estás bien. O sea, si estás mal, no te quedas ahí, ¿verdad? Entonces, ahí fue que yo dije, ok, empecé a tener como un sentido de urgencia, en el buen sentido de la palabra, ¿me entendés? No de ansiedad, no una urgencia como que, sino como de vivir en el presente, como de decir, es ahorita o nunca. Ujú. Y bueno, hace un año tomé la decisión de renunciar. Y no sabes la que fue, o sea, fue una decisión dificilísima. La mayoría de la gente me dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Qué vas a...? O sea, es difícil. Y yo como... O sea, desde que yo me metí a esta carrera sabía que iba a ser difícil, ¿me entendés? Después de todo lo que he vivido, ¿tú crees que yo no tengo la idea de lo que significa dificultad? Explícame. Sí. O sea, yo sabía que había sido difícil, que va a ser difícil y que va a seguir siendo difícil. Siempre. Incluso estando ahí, iban a haber dificultades, habían dificultades. Ujú. Pero, pero sí, quien no se mueve se estanca. Y yo tenía muy claro hacia dónde necesitaba moverme para no sentirme estancada. Conforme a los valores que yo quería para mi vida, ¿verdad? Y tantas cosas más. O sea, yo sentía que necesitaba también un poquito de autonomía en mi tiempo, por el mismo hecho de venir de un país tan lejano. Sentía que quería volver a pasar Navidad con mi familia. Tantas cosas, ¿sabes? Y bueno, sí, ha sido un año duro. O sea, yo te lo dije cuando hablamos por teléfono, que cuando tú me dijiste hagamos el podcast, yo dije, Dios mío, ¿qué voy a decir? Porque realmente este ha sido para mí, es un año, yo le llamo mi año de revolución. Ujú. Todo ha dado vueltas. Y honestamente, pues, si no hubiera tomado esa decisión, eh, pero han habido muchos momentos muy duros. Nunca me he arrepentido de la decisión que tomé y creo que eso es una buena señal. Ujú. Pero, o sea, yo hoy te estoy hablando desde la tormenta, digamos. Todavía. O sea, desde que todavía, si yo hago 20 audiciones, ha salido una, tal vez. De que verdad es seguir luchando todos los días. Y ahí como que me tocó otra vez sentarme y evaluar cómo defino yo mi éxito, ¿verdad? Porque después de que te dicen no y no y no y no y no, te empezás a sentir como que entonces no soy nada, no soy nadie, no, o sea, este sentimiento de frustración, de desesperación y, y de verdad como que me tocó decir, mi éxito va a ser esta lucha, va a ser no rendirme, va a ser cada día que yo me levanto y digo, voy a practicar, aunque no tenga ganas, aunque no tenga para qué practicar.
eso va a ser mi éxito, ¿sabes? Y sí, o sea, la verdad es que lo quería compartir porque creo que muchas veces todos sabemos que los artistas tenemos luchas y sabemos que todo el mundo las tiene, pero la gente no habla de ellas hasta que ya las pasaron, hasta que ya estás como recogiendo esos frutos y muchas veces uno lo ve y dice, ¿será que yo también puedo? ¿Será que yo también tengo lo que se necesita? ¿Será que yo también voy a poder tener la fuerza para sobrepasarlo? Y nada, yo te estoy hablando desde que no sé, no sé si va a venir algún día, pero sé que cada día que uno se levanta y trata, ya eso es un éxito. Y que uno encuentra su camino, pues. Aunque no sea el que tenías en mente a veces, el secreto es seguir adelante, porque hay tan poca gente que sigue adelante. Que ¿Sabes? sí, tu oportunidad sí va a llegar, y eso es algo que tú tienes claro, y como dices, durante el proceso, cada intento, cada audición y cada hora de práctica es lo que vas contando como parte del éxito. No Total. te sientes en derrota. Hay días que sí, honestamente. Y esos días yo me permito ser totalmente negativa, llorar, rant, insultar a quien tenga que insultar, no en sus casas, en mi interior, o sea, no voy a llegar y llamar a alguien, pero, eh, ¿sabes? Y después seguir adelante. Y creo que eso es súper importante en todo, porque, no sé, todas las vidas tienen etapas y también viendo atrás, o sea, a la Daniela que estaba en Guatemala sin saber a dónde iba a estudiar, ni siquiera. Audicionando a Juilliard sin tener el repertorio listo, por ejemplo. Imagínate. O sea, ni siquiera saber si iba a poder estudiar una carrera en música. El pensar que estoy acá, que sí he tenido, pues, oportunidades de cantar profesionalmente en Alemania, en otros países, eh, no me la creería, pues. Esa Daniela no te la creería, pero obviamente, pues, claro que queremos seguirnos desarrollando, claro que queremos seguir adelante. Entonces, ahorita tal vez esos éxitos uno los toma por sentados, ¿verdad? Pero es importante recordarte que por eso también luchaste y que eso fue algo que no pensaste que iba a suceder y lo hiciste suceder. Y no importa cuántos años pasen, pues. Pero seguir. Y creo que también es importante seguir, pero de una manera consciente, como que constantemente preguntarte, ok, esto era lo que yo quería hace un año. ¿Cómo he cambiado? ¿Qué cosas nuevas son de valor para mí? ¿Qué quiero ahora? Porque se vale cambiar las metas. Porque uno va creciendo, vas madurando, vas aprendiendo, vas añadiendo cosas a tu vida que de repente tienen peso, ¿verdad? Igual estás experimentando y puede que algo que te gustaba no te guste, o puede que lo que tú creías que querías hacer, pues de repente ya no, y Por no pasa ejemplo, nada. total, mira, por ejemplo, en ese punto de inflexión de la pandemia, yo ahí tuve mi primer trabajo que no fue en música. Había tenido como la suerte de siempre trabajar en música. Y esa fue la primera vez que trabajé en una cosa que nada, o sea, cero creativa. Era logística, era como preparar paquetes y ver listas y me lo disfruté un montón. Y para mí fue una sorpresa, porque yo lo estaba haciendo para poder hacer unas clases
de música que quería hacer. Y también para no quedarme todo el tiempo en mi casa en la pandemia, ¿verdad? Y ahí dije, ala, de verdad que cerrados nos volvemos en nuestra mente, porque creemos que somos solo esta cosa. Y sí, o sea, yo he trabajado toda mi vida para el canto, es mi sueño, ¿me entiendes? Pero no soy solo Daniela cantante, hay tantas cosas que podemos hacer. Ujú. Y como músicos, yo siento que tenemos tantas habilidades también, que si abrimos la mente podemos cambiar la forma en la que se hacen las cosas, podemos cambiar el mundo. Pero Y eso también requiere mucho entendimiento del artista, en este caso de nosotros. Cuesta mucho, pero es demasiado importante entender que no eres la música y que hay un individuo detrás del artista. Y que no solo puedes ser artista, puedes ser cualquier otra cosa que quieras ser, o que te toque ser. Yo no vivo de la música y he tenido demasiados sombreros en la vida. Y en algún punto me sentía como perdida, como que no estoy haciendo lo que en algún momento pensé que iba a hacer, no me estoy dedicando a lo que en algún momento dije que era lo único de lo que yo quería vivir. Pero entonces eso no me hace menos. Y sumar todas esas cosas que uno va ganando es demasiado importante, porque si tú no lo reconoces, si tú no le das valor, nadie lo va a hacer por ti, entonces te vas a sentir constantemente como un fracasado, o como que yo dije que iba a hacer esto y no lo logré, pero ¿por qué no lo lograste? Pero en algún momento cambiaste el camino, cambiaste la estrategia, quisiste hacer esta otra cosa, y es para nosotros como artistas es bien importante lograr entender esa separación de que no eres música, eres Daniela y eres Daniela la cantante y puedes ser Daniela la profesora o la amiga, la hermana o lo que, no sé, lo que quieras ser en algún momento. Porque eras coralista y eso no significa que dejaste de ser cantante, uh-huh. solista. Mira, y también entender o sea, en tu caso, que trajiste tu historia a colación, que en tu caso tú nunca vas a dejar de ser músico. Ujú. Y y lo mismo, o sea, ¿cuál es la riqueza que tú, con tu experiencia como música, estás trayendo al trabajo que estás haciendo hoy en día? Ujú. Porque nadie lo va a poder hacer como tú, porque nadie tiene esa experiencia. Exacto. Y al mismo tiempo no somos solo eso, pero eso siempre va a ser parte de nosotros. Ujú. Y, y todas las demás cosas que podemos hacer. Yo creo que sí, es muy importante explorar y usar esa creatividad que tenemos como artistas para descubrir realmente todos los talentos que tenemos y cómo podemos usarlos, cómo podemos integrarlos para, para nuestros fines, o sea, sean nuestros fines, ¿verdad? Ujú. Eh, no sé, por ejemplo, para mí, como te dije varias veces ya, o sea, para mí es un sueño poder llegar a Guatemala a ofrecer algo a los cantantes que están ahí, que están como yo estuve algún día, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. Y creo que este descubrimiento de, ok, todas estas cositas que yo sé hacer bien, integrarlas y hacer algo todavía mejor. Y va a ser mucho mejor cuando puedas compartirlo y cuando veas que puedes depositar algo más en alguien. Como cuando Sí, tú estabas sola y perdida Google no era tan genial y sí. la información no estaba tan Y no había digerida en el Instagram. internet. Es como, sí, sí, sí vas a poder lograr eso. Y entonces, ¿cuál pudieras decir que es tu mejor cualidad? Y yo creo que es esa adaptabilidad Ujú. eh, que realmente yo trato
en la situación que me encuentre, poder hacer lo mejor de ella, ¿sabes? Y sí, adaptarse a la vida. Uno nunca sabe, la vida te cambia de un día al otro. Definitivo. Y, y eso de estarse reevaluando es importante, porque como tú dices, o sea, se vale cambiar las metas porque estamos evolucionando todo el tiempo. Ojalá, ¿verdad? Si no estás evolucionando, algo no está bien. Y no hay que sentirse como que te estás traicionando porque cambiaste una meta, sino sentir que evolucionaste y que si estás tomando una decisión es por algo. Y confiar también, o sea, creo que en algún momento todo el mundo va a tener una opinión sobre cómo tenés que vivir tu vida y lo que tenés que hacer y al final no importa, porque a la única que le tenés que rendir cuentas es a ti mismo. Exacto. Y Entonces, entonces, ¿cuál pudieras decir que es esa cualidad que hoy todavía continúas depositando en ella o que consideras que es algo que tienes que continuar construyendo y aportando? ¿Cuál es esa cualidad que todavía está en desarrollo? Que en la gráfica no está tan ahí como esa adaptabilidad de la que hablas. para mí es eso de complacer a las demás personas. Me siento súper mal si siento que estoy eh, decepcionando a alguien. Mm. Y así no se puede, porque como te digo, tú te respondes a ti misma y Vive por ti. Ujú. todo el mundo va a tener sus opiniones y van a ser contrarias, algunas veces. Eh, y no, y al final, pues tú sos la única persona que sabe cómo se siente ser tú. Ujú. Tú sos la única persona que va a poder descubrir cuál es tu propósito en este mundo y en esta vida. ¿Y qué quiere la vida de ti? ¿Cómo vas tú a aportar a este mundo? Y nadie te lo puede decir. Nadie más que tú te lo puede decir. Así que eso de escucharse a uno mismo, a mí es una de las cosas que más me cuesta. Yo tiendo mucho cuando voy a tomar una decisión, le pregunto a todo el mundo. Y a veces es mucho ruido. Pero ahí se conecta el asunto de ser una persona complaciente y Total. de preguntar qué opina esa persona. Pero al final del día, siempre has hecho siempre has hecho lo que te ha dado la gana y te ha ido La verdad bien, es que y te ha sí. ido bien, y has sido valiente, has sido persistente y has tenido una que otra herramienta a tu favor, como dominar el idioma, como tener una ciudadanía española, como contar con una familia maravillosa que aunque a pesar de la distancia está ahí para ti, eh, Sí. y estar tan acompañada, aunque exista la distancia, que no necesariamente te vas a sentir sola, porque si te sintieras sola no tuvieras a quién preguntarle. Y en Sí, este caso la sí hay verdad es que mucha sí. gente a quien te puedes dirigir y le puedes decir: "Ayúdame con esto, ¿qué opinas sobre esto? Dame tu opinión sobre esta otra cosa". So, en ese lado, estamos Y eso florecidos, ha sido, de floreciendo verdad, y gozando. sí, eso ha sido de verdad increíble poder pues, tener la dicha de tener gente y, tan cercana a pesar de la distancia, a pesar. Eh, es algo que trato de no dar por sentado nunca, ¿verdad? Porque sé que no todo el mundo lo tiene Ujú, y lo aprecio muchísimo, ¿verdad? Cada vez que hay una persona dispuesta a sentarse a hablar conmigo, alguno de mis amigos, mi familia, que no es obligación, no porque seamos familia nos tenemos que querer o aceptar o ayudar. ujú. Así que de verdad que para mí es, de verdad, de las cosas más lindas y por eso creo que es importante también ver la vida desde todos los ángulos, Ujú.
O La, sea, la cuestión de la perspectiva y la ujú, capacidad de poder salirte y observar objetivamente también cuesta. Pero sí. es importante porque en muchas ocasiones nosotros nos enredamos y nos consumimos en lo que tenemos de frente, en lo que nos está pasando en el momento, y pues nos abacoramos, como nos nubla, nos confunde, nos estresa, nos entristece. Y entonces poder tener la capacidad de reconocer que te estás yendo en un viaje, que nada está pasando, que la cosa no es tan grave, salirte y mirarte a través de los ojos de alguien más o a mirarte a través de los ojos, tus propios ojos desde otro ángulo, pues sí, es definitivamente importante. Y a veces vamos a tener situaciones que sí sean graves, Ujú, ¿sabes? Y que sí van a ser límites y que sí van a ser, y creo que igual es importante ver que la vida es un todo, que son las buenas cosas, que son las malas cosas, y como te digo, que todo pasa, y ¿verdad? esa dualidad no la vamos a poder controlar nunca y sí nos va a tener Nunca. que tocar gozarnos lo bueno y sobrepasar lo no tan bueno, porque nos va a tocar vivir, no hay nadie está exento de esa otra cara de la moneda. Creo que sí, o sea, ir creando nuestros propios rituales o mecanismos, también una red de apoyo. Por ejemplo, Ujú, yo tengo un coach de vida a quien acudo cuando siento que soy un desastre, que no puedo pensar, y siempre me da una perspectiva nueva. ujú, Y creo que es muy importante que estemos abiertos también a, a probar diferentes cosas, pues, hacer las cosas de diferente manera. ujú. Si fueras a completar la frase no basta con, ¿qué dirías? Espérame. A ver. Creo que me voy a contradecir un poco lo que Ajá. he dicho antes, pero no basta con tratar. Hay que Ujú, hacer, hay que terminar. No, hay, no se termina cuando uno está cansado, se termina cuando uno terminó. ujú, Y eh, creo que eso te da como un sentido de perseverancia. Eh, de, de acomodar el lugar, terminar las cosas que uno empieza. ujú. Si no por la puerta, entras por la ventana, y ser recursivo. Ya está, ¿viste? No fue tan difícil. Te puse a pensar. Ahí sí me mataste. ¿Cómo? Tienes que tener esta conversación con tu coach. Cuando vuelvas a hablar con él o con ella, No basta con. me preguntaron como que, no, hasta con, y me quedé en blanco, like, ¿qué? Hablemos sobre eso. Total. Eh, una vez estuve conversando con alguien, porque ese es el nombre del podcast, y de repente es como, no basta con esta cosa, o con esta persona, o con esta acción. Puedes llenar el blanco de muchas maneras. Entonces, me dijeron, pero es una, veo que hay una intención o un enfoque negativo detrás de la frase. Y en este caso, yo no lo veo de esa manera. Y, Un poco. y es como, como abrir la puerta a darte cuenta de qué más necesitas hacer. No que lo que has hecho no es suficiente o no ha valido la pena, sino que te invita a, como tú mencionaste, evaluar.
observar, analizar lo que has hecho, cómo lo has hecho, hasta dónde has llegado, para entonces poder abrir la puerta y decir: "Okey, este es el nuevo plan, esta es la nueva meta, este es el nuevo proceso que voy a seguir, esto es lo que viene". Pero si no te detienes y piensas dónde estás hoy, pues entonces no te vas a dar cuenta de lo que necesitas hacer mañana. Así Correcto. que nada, gracias por estar Me aquí, encanta, me encanta. encantada de la vida, te deseo el mejor de los éxitos y nada, vamos a ver cuándo termino yo visitando Alemania y encontrándome Sí, ya contigo. sabes que aquí eres bienvenidísima, de verdad, Gracias, gracias. bienvenidísima y muchísimas gracias por este espacio. Creo que es un espacio importantísimo Ujú, para nuestra comunidad, que somos una comunidad, no estamos solos, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos que tomar decisiones difíciles a veces. Y tú nos estás dando esta voz, nos estás dando ese espacio y de verdad muchísimas gracias. Eh, yo te lo decía cuando hablamos por teléfono, ujú, que esta es tu arte hoy en día, aunque tú tal vez dejaste de tocar, ujú. no vas a dejar nunca de ser artista y esta es la forma en la que tú nos traes tu arte y de verdad que es un trabajo muy importante. Así que muchísimas gracias, de verdad. Fue Yes. una hora muy, muy, muy especial. Claro que sí, igualmente. Y nada, quien necesite ayuda, quien se quiera mover a Alemania, que se comunique con Daniela, que Llámenme, ella les va a dar escríbanme. Ahí support y estoy en Instagram. le van a contestar todas sus preguntas, porque yo, si me preguntas hoy: "Ah, vamos a Alemania", yo voy a decir: no, no sé con por dónde empezar". Así que Y de verdad, siéntanse en la confianza de escribirme, porque eh, me encanta poderlos ayudar. Todos hemos estado en ese barco ujú, y pues yo estuve en ese sistema muchos años, sé mucho de lo que son las universidades, el sistema de las universidades y bueno, ahora que estoy en el sistema de los teatros también. Así que por favor siéntanse en la confianza de escribirme eh, y mantenernos en contacto. yes. Bueno, nos veremos en la próxima, Daniela, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, muñeca. Un abrazo. Chao. Bye. Chao.